a este su espacio Pruebas de Fe. Un lugar donde buscamos promover la fe y la esperanza a través de testimonios reales contados por sus protagonistas. Hoy tenemos el privilegio de escuchar un testimonio que realmente toque el corazón y eleve el alma. Una historia real de fe, de esperanza y de milagro. Nuestra invitada enfrentó uno de los momentos más difíciles que una madre puede vivir, un diagnóstico devastador durante el embarazo. Sin embargo, ella, en lugar de rendirse, se aferró con fuerza a su fe, a esa fe en Dios y a la intercesión en la Santísima Madre. Lo que ocurrió después es un testimonio vivo del poder de la oración, del amor incondicional que una madre tiene. Y bueno, les pido que se preparen para escuchar una historia que no solo desafía la lógica médica, sino que también fortalece la fe de quienes creemos en los milagros. Es para mí un honor, un privilegio poder darle la bienvenida a Ana María Pessoa Castedo. Bienvenida. Es la verdad un gusto tenerla acá. Estamos muy contentos y sabemos de que su testimonio va a llegar con ese mensaje de fe y esperanza a muchas personas que hoy en día lo necesitan, no solamente acá en Bolivia, sino en los países vecinos y al otro lado del mundo. Y la verdad que sabemos de que ese mensaje de fe, de esperanza en Dios, de que la fe mueve montañas, será transmitido el día de hoy. Bienvenida. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que bueno, yo contenta de estar aquí con vos, con tu público. Yo antes de estar acá se lo pregunté al Señor y a la Virgen si ellos estaban de acuerdo a que yo me siente aquí a conversar de esta experiencia de vida. Y sí, digamos, ¿no? Es una parte también de gratitud para el Señor y nuestra Madre poder hablar de las obras y de los milagros que ellos hacen en nuestras vidas, digamos, ¿no? Y agradecerlo públicamente. Exacto. Entonces, bueno, para eso estoy. Bienvenida, y sí, rescato esas palabras. Es una forma de agradecimiento, porque el simple hecho de transmitir ese testimonio, no solamente lo estamos agradeciendo, sino que también estamos transmitiendo esa fe viva que tenemos. Todas las personas que de una u otra manera hemos atravesado por adversidades, creo yo particularmente, que tenemos esa misión de compartir lo que pasamos, lo que vivimos, y también de transmitir esa fe, esa esperanza a quien realmente lo necesite, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, vamos a hablar de usted. Ahora, coméntenos, ¿quién es Ana María Pessoa? Bueno, yo soy psicóloga clínica y educativa. Yo trabajo en un colegio, en las tardes atiendo pacientes, me dedico a la parte más infanto-juvenil, la parte clínica. Soy mamá, soy esposa. Y sobre todo también, bueno, yo soy parte de un grupo de oración, del Movimiento Sacerdotal Mariano, entonces desde que soy chica, entonces, bueno, mi vida más o menos de la mano de Dios y la Virgen, digamos, ¿no? Siempre intentando vivir de la mano de ellos y ahora con la bendición que es mi hijo Agustín, digamos, ¿no? Que tiene 3 años y medio. Coménteme cómo nace el tema de la fe, desde qué momento, desde qué edad, y quién le inculca a usted seguir este camino de fe. Ya, la persona que a mí me inculca, digamos, este camino de fe son mis abuelas, mis 2 abuelas, sobre todo una de ellas, que hace un mes justo la tuve que despedir. Pero ella ha sido, yo me llamo Ana porque nací el mes el día de San Joaquín y Santa Ana, entonces por eso me llamo Ana María, por mi amada abuela que está en el cielo ahorita. Y la verdad que empieza de la mano de ella, ¿no? Rezando el rosario con ella, yendo a misa con ella. Ella nos llevaba a misa diaria, entonces ella tenía su capilla, la tiene todavía, entonces siempre como que todo era para Dios y por Dios, digamos, ¿no? Y por nuestra madre. Qué importante tener familia así. Sí, la verdad que hay una canción que dice la mejor herencia de los abuelos, y la verdad que sí que es la mejor herencia que yo tengo de ellos. Y ya a mis 13, 14 años yo voy a un retiro del Movimiento Sacerdotal Mariano en octubre, y ahí, bueno, tengo una experiencia hermosa con el Señor, y ya la madre me regala, digamos,
la gracia, el don de ser de su batallón. Entonces desde ahí empiezo a estar con ellos, digamos, ¿no? Un poquito más consciente, ¿no? Entonces después yo me voy a estudiar a la Argentina, me voy de intercambio y bueno, como todo camino de conversión, digamos, con muchas subidas y muchas bajadas. Y por supuesto el tema de esto que me ocurre, digamos, en mi embarazo sí fue como una sacudida fuertísima. Seguramente no va a ser la última, ¿no? Porque también el Señor permite estas pruebas para uno poder crecer y uno poder vivirlas de la mano de ellos, pues, ¿no? Totalmente. Entonces, y poder madurar, porque una fe sin prueba, una fe sin cruz, es una fe todavía tibia, inmadura, digamos, ¿no? Entonces hay que madurarla también por medio del sufrimiento, y el Señor va permitiendo eso en estos caminos, digamos, ¿no? Hace poco escuchaba de un sacerdote, cabalmente viendo en TikTok, porque sí, bueno, seguimos varias páginas o varias cuentas de sacerdotes, y uno de ellos mencionó algo que me parece que es fundamental. La fe se manifiesta cuando el barco está por hundirse. Ahí, obviamente, ahí nace el temor a que el barco se hunda, y ahí Jesús es el que nos dice, hombre de poca fe, ¿no? Entonces, diciendo de que muchas veces somos creyentes, creemos, estamos del lado del Señor, pero a veces, de verdad que, lo dije en el anterior capítulo, a veces es difícil tener fe, realmente, ¿no? Es que hay una frase que no me acuerdo qué santo dice, creo que era el Padre Pío, pero bendita la crisis, bendita la prueba que me hace tener los ojos arriba, ¿no? Así es. No vaya a ser que todo esté muy cómodo en mi vida y yo me olvide del Señor y de la Madre, digamos, ¿no? Entonces, porque así es el ser humano, pues, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, tendemos a el placer, a una vida cómoda, y nos olvidamos de ello. Sí. Entonces, y para mí es un gran llamado de ellos, digamos, ¿no? Antes de que entremos a hablar de su testimonio, quisiera que me defina qué es la fe para usted. Wow. No, la fe, yo creo, es creer en algo que uno no puede ver, esperar en algo que nosotros no podemos ver y no podemos tocar. Entonces es la esperanza de que hay algo mucho más grande que nosotros. Entonces, básicamente es eso, digamos, ¿no? La fe es un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Entonces, y es tener un camino y saber que mi vida la maneja el Señor. A mí, digamos, la fe es mi vida, y cada uno de mis cabellos están contados por el Señor y nuestra Madre. Entonces yo tengo la fe absoluta, por más que no los veo, pero, o sea, en todas las etapas de mi vida yo he sentido la presencia de ellos, y sí he visto la intercesión de nuestra Madre y la presencia del Señor constantemente, digamos, ¿no? Entonces, así muy criollamente, sin entrar en catecismo, para mí eso es la fe. Perfecto, perfecto. Ahora quiero mostrarle algo. Ese logo que tenemos acá es de una persona atravesando un desierto. Metafóricamente, lo que nosotros tratamos de transmitir en este mensaje, en esta imagen en realidad, es de esos momentos de adversidad, cuando de repente sentimos de que estamos caminando solos en un desierto sin salida. Porque muchas veces personas que son creyentes, y peor, las personas que no creen en nada, cuando se presenta una adversidad, cuando están frente a un problema o a una enfermedad, atraviesan un desierto, creen que están solos. Caminan y no hay una salida, no hay una dirección correcta. Entonces eso pasa muchas veces en creyentes y no creyentes. Entonces, a pesar de que Dios nunca abandona y Dios está a nuestro lado. Entonces, y obviamente la fortaleza la encontramos en Él. Pero yo quiero hoy preguntarle, ¿cómo fue ese desierto que usted atravesó en su momento cuando le dan ese diagnóstico? Quiero que ahora sí nos comparta su testimonio. Ya. Bueno, todo empieza, yo me embarazo en el 2021, estábamos en COVID todavía, fue el último año, no, el penúltimo año de COVID intenso que hubo. Sí. Y todo venía
relativamente normal. Yo había tenido como que un indicio de alguna pérdida. Yo sí estuve con mucho malestar en mi embarazo, muchísimo malestar. Y en la semana 20, que es cuando nos tocan hacernos la ecografía morfológica, ya nosotros sabíamos que era hombrecito, ya tenía nombre, se llamaba Agustín, todo. Y en la semana 20 me toca ir a hacerme esa ecografía. Yo me sentía me sentía muy mal esos días, entonces la adelantamos la ecografía y creo que, digamos que tenía que ir un miércoles, entonces fui un lunes. Mi marido llegó un rato después porque tenía que parquear y nos habíamos ido en 2 autos, entonces yo entro a que me dan esa ecografía. Entro sola, yo lo tenía que esperar, digamos, pero fueron como que preparándome, haciéndome la ecografía, entonces me la empiezan a hacer. Y cuando me estaban haciendo la ecografía, yo escucho que, como que, veo que la cara del doctor así era como extraña, digamos, ¿no? Hacía así su cara, no sé qué. Llama a otro colega, a otro médico, y el otro médico también, así como que hacen sus caras preocupadas, digamos. A todo esto todavía no había podido entrar mi marido. Y ese día, bueno, ese rato agarran y nos dicen, bueno, mira, nosotros tenemos que decirte que el bebé viene con líquido en la cabeza, tiene más líquido de lo esperado. Entonces esto está con una hidrocefalia. Entonces yo cuando escucho esa palabra, a todo esto yo trabajo y trabajé mucho. Yo estudié en la Argentina, yo trabajé una época, hice mi residencia con personas con discapacidad. Entonces yo escucho esa palabra y a mí se me nublan los oídos, la vista. Bueno, la verdad que me cae muy mal, digamos. Y él me dice, no, él está con hidrocefalia, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, lo que ustedes quieren hacer en este momento. Ahí yo me quedo quieta, digamos, ahí al ratito entra mi marido, y obviamente entra mi marido y yo ahí ya, bueno, me pongo a llorar, súper mal, súper angustiada. Nos quedamos, la verdad que tengo como que algunos recuerdos así, digamos, ¿no? Como que me he visto. Los dos salimos del hospital como un poco así perdidos. Yo en ese momento salgo del hospital y llamo a una persona que es muy querida para mí, de mi grupo de oración, Cecilia Aguilera, ella se llama. La llamo y le digo, necesito que reces ahorita, porque me acaban de dar una muy mala noticia de mi embarazo, de mi hija, entonces necesito que reces ahorita, por favor. No me acuerdo si le conté, si no le conté, porque en esto ya yo lloraba. Entonces, bueno, salimos del hospital, nos subimos al auto, mi marido se sube al auto y ahí él es el que empieza a llorar, digamos, ¿no? Y empieza a llorar así como que con muchos sollozos, súper mal. Entonces, bueno, mal. Nos vamos a mi casa, llamamos a mi padre, llamamos a los padres de él, y los primeros en llegar fueron los papás de él. Entonces nosotros ahí sobre todo él estaba pasando por un momento, estaba súper mal, digamos. Yo ahí como que todavía no entraba mucho en la noticia que nos habían dado, y además que no sabíamos qué significaba todo eso. Entonces ahí llega mi padre, y ya yo cuando lo veo llegar a mi padre también como que me pongo mal. Vamos a buscar una segunda opción con otro doctor. Este doctor nos dice lo mismo, nos dice que tiene hidrocefalia y que había la posibilidad de que también tenga una cosa más que se llama, no me acuerdo exactamente el término, pero es cuando no se termina de desarrollar el cerebro del bebé. Entonces en esa cita nos dice el doctor de que si no se desarrolla el cerebro del bebé, es muy probable, hay 2 opciones, o que el bebé muera en mi barriga, digamos, o que el bebé nazca y muera al ratito de nacido, digamos, ¿no? Que duran minutos, ¿no?
Entonces, como que la noticia se iba haciendo cada vez peor, digamos, era como que otro día, no solamente era una hidrocefalia, sino que no se había desarrollado el cerebro del bebé. Ahí este doctor nos dice que, bueno, que yo como estaba dentro de las semanas de la ley, que la ley lo permitía, si yo quería, yo podía interrumpir el embarazo, digamos, ¿no? Yo podía abortarlo. Este fue el segundo doctor el que dijo eso. El segundo doctor, nos dijo de que si que nosotros, si queríamos, podíamos interrumpir el embarazo. ¿Estaban ambos, o sea, usted y su marido, cuando el doctor les da esa propuesta? Sí, estaba mi marido, yo, mi suegro y mi papá de cariño, digamos, mi padrastro, ellos estaban ahí acompañándonos. Eso él nos dice, digamos, y de nuevo fue como que me acuerdo que yo decía que porque no sé de cómo hemos pasado nosotros a escuchar esto, digamos. Bueno, que podíamos interrumpirlo el embarazo y que si nosotros queríamos interrumpirlo, yo podía elegir si podía ser de manera natural, que me inducían como a un parto natural, para que no me quede una cicatriz. Porque si lo hacía por una cesárea me iba a quedar una cicatriz, entonces capaz eso también en un futuro me podía poner mal. Entonces, que a mí hasta el día de hoy me impacta, digamos, ¿no? Que él como doctor tiene, me imagino, dentro de sus normas, no sé, me lo tenía que decir, y yo ahí le dije que no, que eso no era una opción, que nosotros no íbamos a tomar esa opción, digamos, ¿no? Pero para mí para nosotros como pareja fue muy difícil que nos den esa opción, digamos, ¿no? Fue muy difícil, fue muy doloroso y además de alguna manera fue como que perder la esperanza, digamos, como que ya rechazar la vida de mi bebé que ya estaba ahí, fue como que nos mandó a hacernos una resonancia magnética. Fui a los 3 días a hacerme una resonancia magnética y ya no solamente era que había la posibilidad que tenga hidrocefalia, porque fue como que el segundo médico de nuevo me confirma el diagnóstico de hidrocefalia y ya nos dice esto que no se había desarrollado bien el cerebro. Y ya cuando me hago la resonancia, en la resonancia sale que no se había desarrollado otra parte más del cerebro y ya se hablaba más de una parálisis cerebral. Me acuerdo que mi padre me dice, no lo leas los resultados, no los vayas a leer. Y yo dije, no, como yo no los voy a leer, o sea, porque ya yo, ¿qué es lo que te voy a contar? Ya yo tenía un ejército de personas rezando por mí y me acuerdo que se organizaron grupos de WhatsApp donde yo escribía a una persona y les decía, por favor recen para que se desarrolle bien el encéfalo de Agustín, por favor recen para que se desarrolle bien tal parte, porque a mí me empezaron a hacer ecografías 2 veces por semana y era como que iban subiendo, no me acuerdo exactamente cuáles eran los parámetros, pero sí era como que Agustín estaba en 14 centímetros el agua y tenía que bajar creo que hasta 9 me parece que era, ¿no? Entonces como que yo iba pidiendo que por favor recen para que vaya disminuyendo. Aquí le interrumpo, recapitulemos. Los médicos, desde el punto de vista de la ciencia, les dan un resultado que es de lo peor. Es decir, el niño viene con una condición, una situación bien compleja, con una alta posibilidad a que si nace va a morir en los siguientes minutos de nacido, por una parte. El segundo doctor incluso le llega a noticiar o a recomendar, podría decirse, un aborto, interrumpir el nacimiento. Claro, exactamente. Usted se niega. Y contra ese panorama médico decide aferrarse a las cadenas de oración, ¿no es cierto? Claro, nosotros, seguimos con empezamos a rezar, hablamos con unas 3 personas y se armaron como grupos de WhatsApp donde se hacían cenáculos completos de oración por la vida de Agustín, ¿ya? Cenáculos son, rosarios y consagración al Inmaculado Corazón de Nuestra Madre. Aparte, yo pedía, con mi esposo, nosotros pedimos que pidan misas por Agustín. Entonces, en diferentes puntos de la ciudad
se empezaron a pedir misas por la salud del bebito Agustín, me acuerdo que, y mucha gente se fue enterando porque habían misas en el centro, habían misas en Cristo Resucitado, en San Roque, en Jesús Nazareno, que se nombraban, y habían personas que me decían, Anita, escuché que el bebé está enfermo porque lo escuchaba en misa, y yo les decía, digamos, no, sí, es verdad, necesito por favor oración. Yo me acuerdo que yo toqué todas las campanas por todos lados y yo a todo el mundo le pedía oración. Yo me iba y me encontraba con unas hermanitas, con unas monjitas, y le decían, yo necesito que ustedes recen por la vida de mi hijo. Yo necesito, por favor, que recen por la vida de Agustín. Entonces, bueno, me hacen esa... Ahí te voy a terminar de contar esa parte espiritual, pero terminamos el tema de la resonancia. Sale esto de una parálisis cerebral. Y luego... el doctor me dice que necesitamos hacer un análisis para descartar la parte genética y para ver si, porque el diagnóstico de Agustín era muy probable que también por las características tenga que ver con un síndrome de Down o con otra enfermedad que me parece que se llama síndrome de Edward, ¿ya? Entonces había como que descartarlo, ¿ya? Yo en ese momento estaba muy nublada todavía, y yo recomiendo que no lo hagan ese análisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese análisis fue que a mí me ponen anestesia y con jeringas me sacaron líquido amniótico con una probabilidad altísima de que haya un aborto en ese momento, ¿ya? Yo en ese momento no lo sabía, y la verdad que nosotros con mi marido ahora lo hablamos y decimos, ahí ya hubo un milagro, ¿ya? Porque ya yo estaba de 21 semanas y fue una experiencia fuertísima, porque te la hacen con un ecógrafo, te meten las agujas, y ahí todo el tiempo se veía la mano de Agustín constantemente que se movía, y el doctor decía, no se puede hacer nada porque la mano del bebé estaba ahí. Entonces había la posibilidad o que te lastiman o que lastimen al bebé, o que pinchen al bebé, o que induzcan a un parto. Sí, o sea, literal, era lo que podía pasar, era que se dé un aborto, digamos, ¿no? Entonces, pero ahí como que el doctor nos había dicho que era la única forma de saber qué era lo que tenía o no sé qué. Entonces, al final nosotros aceptamos ese análisis, que al final le cuentan, no sé en qué puede cambiar, digamos, porque si el diagnóstico ya estaba y nosotros no íbamos a interrumpir el embarazo, en qué adelantaba o cambiaba que nosotros hagamos ese análisis. Claro. Pero bueno, al final lo aceptamos. Gracias a Dios no pasó nada dentro del procedimiento, que es un procedimiento que ya no es más, en otros países ni siquiera te sugieren hacerlo porque es sumamente delicado, sumamente peligroso. Sí, así suena. Entonces, después, es más, yo estuve como que todo ese día con dolores como de contracción, no me podía mover, me dieron una pastilla, no sé qué, pero bastante bien. Esa noche mi padrastro lleva, digamos, el líquido amniótico a La Paz, porque acá no hacen ese estudio, y me tenían que dar el resultado los próximos 10 días para descartar estas enfermedades, y sobre todo para descartar que mi esposo y yo no tengamos un problema genético ambos, como que hay veces que no hay compatibilidad genética. Sí. Entonces era muy doloroso, ¿no? Porque era como que por un lado el tema de mi embarazo y por otro lado esta posibilidad de que nosotros genéticamente no podamos ser compatibles para dar vida. Y yo me acuerdo que yo rezaba y yo le decía, Señor, pero esto no puede ser, porque yo antes de casarme yo te pregunté, yo te dije, o sea, ha sido con tu bendición, digamos, ¿no? O sea, yo no... A los 10 días me llaman de La Paz y de nuevo me dejan algo que a mí me impacta muchísimo, porque me llaman y me dice, ¿cómo está, señora? Felicidades, queremos llamarla para decirle que su hijo no tiene síndrome de Down. Pero a mí me felicitan antes. Yo trabajo con niños con síndrome de Down, yo como o sea, me pareció dentro de, no juzgo a este doctor, a esta persona que me hizo este análisis, digamos, ¿no? Pero a mí me dolió mucho, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy me duele muchísimo, y hasta el día de hoy trabajo con niños y adolescentes con síndrome de Down,
y la forma en cómo me dicen, no, felicidades, usted, no, su hijo no tiene, ¿no? Como si fuera como que algo terrible. Sí. Yo entiendo, digamos, no lo que significa, pero sí, a mí esa situación también me pareció. Bueno, entonces Agustín ya no tenía síndrome de Down, no tenía síndrome de Edward, y ahora sí yo te cuento nuestra parte espiritual. Nosotros empezamos a ir al Santísimo todos los días. Yo pasaba horas en el Santísimo, en Cristo resucitado. Me acuerdo que el día que a mí me dieron el diagnóstico, yo sabía que había oración al Santísimo, entonces le digo a Rolando, a mi esposo, llévame donde las hermanitas, lo exponen al Señor, y ahí yo llorando, obviamente le entrego mi vida, le entrego la vida de mi hijo, le pido por favor, bueno, se lo entrego, digamos, ¿no? Desesperada, yo le decía, Señor, conmigo lo que vos querrás, pero por favor, con mi bebé no, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro, como que ¿por qué con mi hijo, digamos, ¿no? ¿Por qué con mi bebé, digamos, ¿no? ¿Por qué si él es indefenso, si él no ha hecho nada? ¿Por qué vos estás permitiendo esto, digamos, ¿no? Nosotros empezamos a pasar horas en el Santísimo, íbamos todos los días, yo atendía pacientes, estuve unos 5 días sin ir al consultorio y después yo empecé a trabajar de manera normal y después yo me iba al Santísimo y pasábamos 3-4 horas y nos acompañaban mis suegros sobre todo, ellos iban todos los días, nosotros íbamos a misa y nos quedábamos en la oración al Santísimo. Esto que te comentaba, empezamos a hacer cenáculos, se empezaron a hacer estos grupos de WhatsApp donde yo iba poniendo cada avance o cada cosa que yo necesitaba, porque primero no se desarrollaba tal cosa, o sea, era como que todo un panorama negrísimo. En paralelo a los cenáculos también se rezaba mucho, con Fernanda rezábamos muchísimo la oración de la sangre de Cristo. Hubieron personas amorosísimas que me visitaron, que me acompañaron. Rezábamos con, bueno, Don Nono y la señora Aparecida son nuestros padrinos de matrimonio, ¿no? Porque somos familia. Entonces ellos nos hicieron un acompañamiento increíble. Aquí quería preguntarte algo, ¿no? Acerca de la importancia de la comunidad. Por una parte de la familia, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el apoyo en sí, digamos, de la comunidad, de la hermandad. Son los que te sostienen, son literal, como dice a mí esa frase que dice, elegí bien tus amigos, porque son ellos los que te van a llevar al Señor, digamos, no son los que te acercan la camilla a Jesús, como esta parábola en la Biblia, digamos, ¿no? Que rompen el techo y te llevan al Señor. Son muy importantes, ¿no? Son fundamentales, o sea, tu círculo, al final de cuentas son los que te van a acompañar, digamos, ¿no? En las buenas, en las malas y en estas situaciones de pruebas son los que te acompañan a rezar. Nosotros, algo que decíamos, había momentos en que de dolor, de miedo, de ansiedad no podíamos rezar y eran nuestros hermanos, eran nuestros amigos, nuestros padres que nos acompañaron todo el tiempo en oración. Rezaron por mí la señora Uy, la señora Sandra. Pero sí hubo una oración muy particular, que es la que yo más recuerdo, digamos. ¿Cuál era? Yo hablo con la señora Gina Terraza, la llamo y le digo, tía, me está pasando esto. Y ella me dice, Anita, venite a mi casa hoy día. Yo me voy a su casa. Ella tiene una imagen de la Virgen de Fátima de este tamaño, estaba San José. Y ella me dice, Anita, vamos a rezar y vamos a... ella reza en mi barriga, ¿ya? En ese momento, la verdad que no, o sea, ya yo estaba, pero, o sea, ya yo le había pedido oraciones a todo el mundo y yo tenía esa necesidad de hablar con tía Gina, digamos. Ella reza en mi barriga, ella le pide un mensaje al Señor en Las Pequeñas Almas, que es un libro místico donde el Señor habla. Ella reza y la oración era, Madre Santísima, te pedimos que vos intercedas por la sanación de este bebé, ¿ya? Que sea obra tuya, que sea como que un milagro arrancado por tu corazón inmaculado, donde vos, Madre, seas
la que puso la mano para que este bebé se sane. Y en el mensaje que le pedimos al Señor fue no te lo puedo decir textual porque no me acuerdo, ahorita más nerviosa todavía, pero era como que muy pocas veces he escuchado oraciones tan regias, y por la oración de la comunidad de tus hermanos, quédate tranquila que todo va a estar bien. Ya, entonces me acuerdo que mi tía me dice: Anita, quédate tranquila porque este bebé ya está sano, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que confiar que ya la Virgen le ha pedido al Señor por la sanidad de tu hijo, entonces vos ahora confía absoluta y heroicamente en la Virgen que así va a ser. ¿Cuál fue la sensación en ese momento? No, yo me quedé así como que... Yo dije, bueno, o sea, la verdad que yo siempre le he tenido mucha fe a la Virgen. Y la sensación de cuando uno se entrega a la Madre también es como que ella te lleva. O sea, a ver, todos pasamos por pruebas, pero hay algo que es real. No es lo mismo vivir una prueba de la mano del Señor y la Virgen que vivir una prueba solo. Sí, ¿ya? Totalmente. Entonces, al final de cuentas, ya yo iba de su mano. ¿Ya? Y la voluntad de Dios siempre es perfecta, entonces yo sabía que la voluntad de Dios iba a ser perfecta, inclusive si no era lo que nosotros esperábamos. Yo me acuerdo, así rebobinando un poco, que cuando a nosotros nos dieron este diagnóstico y nos dicen, mira, si quieren interrumpan el embarazo, yo tengo una imagen de la Virgen afuera de mi casa y yo me le acerco a la Madre y le digo, ¿sabes qué, Madre? ¿Sabes qué, Señor? Yo te lo entrego a mi hijo. Nosotros no vamos a interrumpir este embarazo porque mi esposo, yo le digo a la Madre, ¿sabes qué, Madre? Por favor, yo te lo entrego. Si mi bebé no va a nacer sano, si va a ser un sufrimiento para él, ¿ya? No importa, no mi sufrimiento, porque mi sufrimiento yo me la banco, digamos, ¿no? Pero si vos ves que va a ser un sufrimiento de un bebé inocente, yo te lo entrego. O sea, vos llévatelo, ¿ya? Y para mí fue una oración que me mató, digamos, porque realmente era entregarle la vida de mi hijo. Y después yo subo y le cuento a mi marido y le digo, mira, estoy rezando de esta manera. Y me acuerdo que mi marido me dijo, no, me dijo, vos pedile al Señor y a la Virgen que Agustín nazca y nosotros lo vamos a amar como él venga. Así bien, venga enfermo o venga sano. Como él venga, nosotros lo vamos a recibir. Y a mí me dejó impactada, digamos, esa respuesta de él. ¿Cómo no? Qué importante reacción, sí, realmente. Porque él ha podido decirme, no, ¿sabes qué? Mira, interrumpámoslo, capaz si tuviera otra línea, digamos, sí, ¿no? Otra mirada de la vida, pero para mí eso fue una paz y fue descansar, digamos, en decir, pucha, somos un equipo como venga, o sea, lo vamos a amar y lo vamos a recibir, enfermo, no enfermo, con discapacidad, sin discapacidad, acá están sus padres, digamos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, nos vamos, salgo de la casa de mi tía Gina, ella reza por mí, ella me queda, ella, tranquila, mi hija querida, no se preocupe, y dije, bueno, o sea, está bien, digamos, no confío en el Señor y la Madre, entonces no, ya habían pasado un par de semanas, yo estaba más tranquila, le agradecí un montón a mi tía Gina. Vamos a la ecografía el otro día y de nuevo eran malas noticias, no sé, había subido el líquido, digamos, ¿no? Y de nuevo estaba todo mal. A los días íbamos a misa todos los días y ya yo, destruida en misa, le digo al Señor, Señor, o sea, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando acá? Digamos, ¿no? Por favor, ayúdame, ya no doy más, ya no entiendo, digamos. Entonces, mi fe tambaleaba mucho, aún inclusive, digamos, ¿no? Cuando, o sea, yo sentí que por ejemplo, cuando rezaba esto con tía Gina, yo sentí que el bebé ya estaba sano, pero iba al médico y era como que no, y me acuerdo que mi tía Gina y mi abuela Miriam, mi abuela querida, que en paz descanse, me decían, no, este bebé está sanísimo, no hay bebé más sano, ya la Virgen hizo su milagro, vos ya confiá, digamos, no. Salgo de esa misa y me la acerco a mi suegro y ahí yo le digo a mi suegro, ¿sabe qué? Yo siento que aquí no me van a poder ayudar, ¿qué hacemos? Y él me dice,
¿dónde querés ir, Ana? Me dice. ¿Dónde vos te sentís tranquila? Donde vos te sientas tranquila, vamos a ir a hacerlo ver. Ahí se toma la decisión de irnos a Sao Paulo. En Sao Paulo el primer día llegamos, vamos a ver, yo le digo a mi esposo, yo no quiero que me vea a mí ningún doctor, porque encima ya teníamos que juntarnos con un neurocirujano por si Agustín todavía tenía líquido en la cabeza, entonces había que ver la posibilidad de que ese cirujano hacía una cirugía fetal, donde dentro de la barriga le sacaban el líquido de la cabeza a Agustín, entonces a mí eso me turbaba muchísimo. ¿A todo esto de cuántos meses estamos en el embarazo ahí? Claro, ya yo habré tenido unas 27 semanas. Yo tenía que viajar a Sao Paulo ya, porque ya se me iba, no es que no te dejan viajar hasta cierto, ya, entonces sí o sí tenía que irme rápido. Mi barriga seguía creciendo, Agustín se seguía moviendo en la barriga, porque nunca él dejó de moverse, digamos, no era un bebé inactivo. Bueno, nos vamos a Sao Paulo, le digo, no quiero que me vea ningún médico, primero vamos a ir a ver a la madre. Fuimos a ver a la Virgen de Aparecida. Ya me acuerdo que, nuevamente, ¿no? Yo estaba tranquila, pero también había toda una angustia del qué era lo que me podían decir, digamos, ¿no? Porque ya qué más me iban a decir si ya me habían dicho que todo estaba tan mal, digamos, ¿no? O sea, que ya no había... Habían algunas cuestiones más esperanzadoras, como que a lo mucho me decían, ya bajó el líquido de la cabeza, digamos, ¿no? Y después nos vamos a donde los médicos, llego donde el médico brasilero, me espera con una maestría en hidrocefalia, ¿no? Pero así nos da, me acuerdo que tenía su computador y nos da todo lo que era la hidrocefalia, cómo funcionaba el cerebro, todo esto. Y yo, bueno, escucho, sí. Lo único que hacía era rezar y bordar, me acuerdo, porque yo bordo. Y a mí el bordar me ayuda para la ansiedad, entonces yo bordaba. Y me dice, bueno, pasemos, te vamos a revisar. Yo le había llevado todos mis papeles, todo lo que me habían hecho, las no sé qué. Bueno, me hacen el análisis y el doctor agarra y miraba por un lado, miraba por el otro, miraba y me dice, este bebé no tiene nada, me dice, este bebé está sano. Y yo así lo miro y le digo, ¿cómo? Sí, me dice, este bebé no tiene nada. Él nunca miró los documentos de Santa Cruz, ¿no? Nunca los abrió porque me dijo que eso era de los médicos acá. Este bebé está sano. Y yo me acuerdo que le digo, doctor, entonces es un milagro, le digo yo. Y me acuerdo que él me dice esta frase y me dice, sí, es un milagro mismo, me dice, no, es un milagro mismo, me dice, ¿no? Yo no sé qué pasó, ¿ya? A ver, hay una parte humana y yo siempre, y a mí no me, porque yo escucho a mi familia, ¿ya? Porque acá está el tema. Pasa el tiempo y la memoria es muy frágil. Entonces ya la memoria, por ejemplo, de familiares es, no, pero ya había disminuido un poco, pero ya las cosas estaban mejorando. No estaba mejorando nada. El líquido de Agustín con el que yo llego a Sao Paulo, ni siquiera era una hidrocefalia, digamos, leve. Ya era de moderada a grave, porque ya era 14. Era como que ya cada vez más grande la cabecita. Y nosotros llegamos al doctor, él nos hace una ecografía y nos dice, acá está todo bien. Entonces sí, para mí fue un milagro de Dios y la Virgen, por intercesión de nuestra Madre Santísima, por el acompañamiento de toda una comunidad, de un grupo de personas que rezaron constantemente por nosotros, por todos los cenáculos y todos los rosarios que se hicieron por nosotros, por las misas constantes, porque me acuerdo que la hermanita nos dijo, a Agustín hay que presentarlo en la mesa donde se consagra al Señor todos los días. Y esta persona, Cecilia, con la que yo había hablado, a la primera persona que le di la noticia, le hicimos la ecografía. Ella hizo muchas fotos de la ecografía de Agustín y fuimos y los dejábamos en diferentes lugares, ¿no? La poníamos en Cotoca, en Aparecida. La hermanita de una de las iglesias la puso digamos, en el altar, ya la ponía por debajo en el altar.
Y nada, o sea, por Agustín rezó todo el mundo. A mí hubo un sacerdote que recién me dijo, vos no te puedes olvidar el milagro de tu hijo porque este hijo tuyo no lo parieron ustedes, lo parió una comunidad. Este hijo es de Dios y la Virgen parió por una comunidad y por la oración de una comunidad entera. Sin duda alguna. Entonces... Perdón, quiero volver un poquito atrás. Sí. En el momento donde el doctor le dice que está perfecto, que está sano, estaban su marido, Ajá. usted y había... mi suegra estaba afuera. Afuera. Ajá. ¿Recuerda usted cómo fue la reacción de ese momento? Yo me acuerdo que con mi esposo, obviamente, pues no, yo lloraba. Yo siempre he dicho que en este proceso, en esta prueba, el que tuvo más fe fue él. ¿Ya? Él, a las 2 semanas después del diagnóstico, él me repetía, Agustín está sano, él va a estar bien. Mi mamá también, mi mamá le escribía cartas a Agustín en mi barriga. El otro día me mandó mi mamá una carta donde ella le decía, hola Agustín, quiero decirte que fuimos al médico, está todo bien, te amo mucho, como que un amor así que a mí, que lo envolvía a él y a mí, digamos. Y yo me acuerdo que obviamente salimos, la abrazamos a mi suegra, y yo ahí lo que hice fue empezar a llamar o sea, no, a mí no me alcanzaba, yo lo gritaba, digamos, ¿no? Porque había sido un diagnóstico de verdad que había sido muy duro y hasta el día de hoy siempre le voy a agradecer al Señor porque yo sé que hay diagnósticos que no tienen este desenlace. Y por eso lo voy a contar todas las veces que me pidan que lo cuente, porque no fui yo, como te digo, yo fui la más débil de toda esta historia. Yo lo único que hice fue llevarlo a Agus en mi barriga, que para mí es un honor, ¿ya? Y después fue todo el entorno que me acompañó y obviamente el Señor en su misericordia y la Madre que nos sostuvieron, digamos, ¿no? Yo la voy a contradecir, no creo que fue débil. Yo creo que su primera reacción marcó el camino, la reacción de negarse a esa propuesta de aborto. Marcó el camino y ahí demuestra su fortaleza. O sea, no fue débil para nada. Y sí, es muy destacable la fe de su esposo y bueno, el caminar juntos, como usted lo menciona, caminar en equipo. Realmente, qué agradable escuchar que existen parejas así, que caminan juntas en la adversidad, caminaron juntos ese desierto, juntos los dos, ¿no? Ahora, vuelven a Santa Cruz. ¿Volvieron con alguno de los médicos que en su momento les dio el diagnóstico inicial? Sí, volvimos. Por favor, cuénteme ese momento. ¿Qué dijeron estos médicos? Nuestro médico no quiso ver nuestros resultados de Brasil. Nos dijo que él o sea, ni siquiera lo quiso abrir, no lo vio los resultados. Y él seguía manteniendo su postura. Él decía que Agustín estaba enfermo y que se sanó porque se hizo un tratamiento de magnesio, no sé qué, una vitamina que me había dado. Y ya después de ese, o sea, para mí fue muy doloroso que este doctor no acepte, digamos, lo de los doctores en Sao Paulo, es que Oscar, yo no fui donde cualquier doctor en Sao Paulo, yo fui donde unas eminencias, o sea, yo fui donde el neurocirujano presidente de todo, o sea, eran doctores realmente, digamos, que sabían y especializados en el tema. Gracias a Dios y a la Virgen que tuve las posibilidades de poder recurrir a ellos. Y bueno, el doctor no le gustó, ¿no? que nosotros visitemos y veamos otros doctores. Entonces, nosotros le agradecemos muchísimo y bendecimos muchísimo a este doctor. Es muy buen médico. Y ya nosotros ahí cambiamos, yo en mi semana 36 de embarazo, ya así, antes de entrar a parto, ya yo cambié a otro doctor. Perdón, ¿este doctor fue el que propuso el aborto y después no quiso reconocer los resultados, no quiso ni siquiera abrir ni mirar los resultados? Sí. Sí. Medio especial eso, ¿no? O sea... Nada, le mandamos muchas bendiciones, es un gran doctor que me ayudó, no nos cobró muchísimas citas de las que hicimos, no nos cobró algunos tratamientos, entonces, pero bueno, a veces también nosotros los profesionales tenemos esto, digamos, ¿no? De que nos incomoda que se visiten, yo como terapeuta, sí, digamos que nos incomoda que se visite a otros doctores, entonces eso ya no
ya no es un tema nuestro, pero sí ya yo a causa de eso decido ir le agradecemos muchísimo, digamos, y ya yo ahí decido irme con otro médico. Vamos al momento del nacimiento. ¿Algún comentario de los doctores, bueno, ya del médico actual? No, o sea, pucha, la verdad que toda vida es un milagro. Toda vida es un milagro. O sea, para que haya una fecundación, para que haya un embarazo, se necesita, obviamente, bueno, que el Señor diga amén, aquí va a haber vida, digamos, ¿no? Entonces es la formación de la cabeza del bebé, del cuerpo, o sea, realmente lo que pasa en el vientre de una mujer embarazada es impresionante. O sea, no lo podemos dar por sentado. Lo que pasa es que el mundo nos lleva a esto de decir, ay, es un cúmulo de células, o yo soy muy consciente también, ¿no? O sea, yo agradezco a Dios y a la Virgen porque yo tenía un equipo, un batallón de personas atrás que rezaron por mí, que me levantaron, ¿no? Un esposo que me dijo, nada, venga como venga, lo vamos a recibir. Y yo soy consciente que a lo mejor si no hubiera sido por todo eso, ¿cuántas mujeres te dicen, sabes qué, viene enfermo, hay que intervenir, hay que abortar? Y las mujeres en su ignorancia, en su dolor, en su soledad, porque para el mundo y para la sociedad es mucho más fácil abortar y que ese bebé lo sacamos, a darte apoyo emocional, a darte apoyo médico, ¿me entendés? Es mucho más, es hasta más barato, ¿ya? Entonces, pero el respeto a la dignidad humana, ¿no? Porque a mí esto de que más o menos, mira, si vos no querés, lo intervenimos acá, pero a ver, acá hay una vida, acá hay un bebé que merece, si es que hubiera sido el caso, nacer y morir abrazado por sus padres. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque hay muchísimos casos yo conozco casos durísimos de bebés que han nacido y han estado minutos nada más vivos. Pero no es lo mismo morir abrazado por tus padres, sostenido por una familia, por el amor, si sos obviamente creyente con el bautismo, a morir asesinado, digamos. Claro. No son cosas diferentes. Estoy totalmente de acuerdo. El momento del parto, cuando yo le escucho llorar a Agustín, nada, hasta el día de hoy a mí se me eriza la piel, porque yo decía, yo hasta que no le escuche llorar no voy a estar en paz, no voy a estar tranquila, digamos, ¿no? Entonces la verdad que cuando te lo ponen acá, ¿no? Es una maravilla, y ahorita no cae al pico, no cae en la boca. Ahora lo tengo ahí. Entonces eso es lo que yo te puedo decir. Si alguien te pregunta si consideras que todo esto fue un milagro, y te preguntan por qué consideras que fue un milagro, ¿qué responderías? Yo estoy absolutamente segura que fue un milagro. La vida de Agustín fue un milagro de Dios y la Virgen. Porque hasta que yo me subía al avión, Agustín estaba con hidrocefalia moderada, ¿ya? Y de ahí me habían visto 3 médicos acá. Y los 3 me habían dicho que sí. Entonces, yo cuando llego al Brasil, después de todo un proceso de oración, que a mí me hagan un estudio y me digan, acá no hay nada, pero no es que no hay un poquito, mira, nada. Después me hicieron análisis de sangre, creo que eran, para descartar, si no recuerdo, eran 9 enfermedades. ¿Ya? O sea, no había absolutamente pizcas de nada, no había nada. Totalmente sano. Totalmente sano, ¿me entendés? No había... Porque todavía si hubiera sido un proceso, a lo mejor pues te hubieran dicho, no, bueno, mira, se ve una mejoría de que hubo algo que... No hubo absolutamente nada. Entonces, los milagros de Dios son perfectos. A mi hijo le encanta cantar la guitarra, ya, toca la guitarra y canta y no sé qué. Y yo me acuerdo que hablaba con mi padrino, Nono, y me decía, es que vos vas a ver que el milagro va a ser perfecto, y lo van a ver cantar, charlar, reír, y efectivamente es así, digamos, ¿no? Vos, Agustín, lo ves, que hace todo lo que nos dijeron que él no iba a hacer, ¿no? No, como te digo, me siento nunca me voy a sentir merecedora de este milagro, pero confío en Dios y la Virgen, y Agustín es de ellos, digamos, ¿no? ¿Qué edad tiene Agustín?
3 años y medio. 3 años y medio. Ya lo vas a conocer. Y está lleno de vida, por lo que escucho. Eso, entonces. Qué bendición, realmente, qué bendición. Este milagro ha fortalecido la relación con Dios de ustedes como padres, me imagino, ¿no? Entonces ustedes son una prueba de fe grandísima para muchas personas, para muchas parejas, porque no solamente confiaron a ciegas, fueron en contra de los diagnósticos médicos, sino que se apoyaron y se fortalecieron como pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo está su esposo en este momento? Desde el punto de vista de la fe, de todo. Me hubiera gustado entrevistarlo, sinceramente. Ah, llamalo, pues que venga. Y eso que le dije, lo pensé, dije que vaya y vea. Y él lo tiene anotado, él en su celular lo tiene anotado. Y él es mucho más, como buen ingeniero, es mucho más organizado. Yo te voy contando de un lado y del otro, digamos, ¿no? Sí. Sí, para nosotros Agustín siempre va a ser el pilar para volver. Cada vez que nosotros tengamos crisis o momentos difíciles, nosotros siempre vamos a volver a que el Señor fue muy bueno con nosotros. El Señor y nuestra Madre fueron muy buenos y muy generosos con nosotros. Y nosotros somos un matrimonio igual que el resto, ni nada más santo que el resto, para nada. Somos simples mortales, intentando ser un matrimonio como Dios y la Virgen quieren, porque al final de eso se trata, digamos, ¿no? Entonces, siempre digo, nada bueno es de nosotros, todo viene de Dios. Entonces, somos una pareja que intentamos con recaídas, con porrazos, y acá estamos, digamos, ¿no? Pero siempre confiando en Dios y nuestra Madre. Hoy día un sacerdote me decía, cuando vos te casás tenés que saber que es que tu promesa en realidad es una alianza con Dios. ¿Ya? Entonces, yo te amo porque te amo a vos, Señor, ¿no? Yo me quedo acá porque confío en vos, Señor. Entonces, esa es la diferencia del sacramento del matrimonio, digamos, ¿no? De la alianza con Él. Es a Él al que amás por medio de tu pareja, ¿no? Entonces, qué importante, qué interesante. Totalmente. Claro, porque el mundo, yo como psicóloga te puedo sacar un libro y te puedo decir, no, mira, la pareja necesita esto, pero... Y sí, es válido, pero en realidad es primero con Dios y la Virgen, digamos, ¿no? Primero Dios, sí, primero. Totalmente. Nuestra Madre que intercede. Realmente... Yo, la verdad que, ¿qué sería de mí sin la Virgen? Yo digo así, ¿qué sería de mí sin la Virgen? Ana María, quiero preguntarte, ¿qué mensaje le podrías dar a otras madres que de repente están atravesando este tipo de diagnósticos o diagnósticos difíciles? ¿Qué recomendación, qué mensaje le podrías dar? Muchísima oración, ¿ya? ¿Por qué te digo primero oración y no primero fe? Porque la oración te lleva a tener fe, ¿ya? Porque, a ver, cuando vos estás pasando el desierto y no... es un momento de desesperación, digamos, ¿no? Vos decís, pero me estás diciendo que tenga fe y aquí no veo ningún camino, digamos, ¿no? Entonces, mucha oración. Y algo que es importante es que nosotros tenemos que estar siempre, digamos, rezando, porque nos estamos preparando para nuestra próxima prueba, ¿ya? Porque cuando llega esa prueba, vos te vas a basar en lo que ya es como un atleta, pues, ¿no? Es como el atleta que se prepara para su próxima maratón, digamos, ¿no? Entonces, el atleta tiene que hacer todos estos ejercicios, y lo mismo es con la oración, con una vida cercana a Dios y la Virgen. Y yo lo que le puedo recomendar a estas mujeres es, bueno, por un lado, que no se queden con el primer diagnóstico, ¿ya? Que vayan y busquen otra perspectiva y otros médicos dentro de lo que se pueda. ¿Ya? Y por el otro lado es que busquen redes de contención, que busquen una comunidad que las abrace y que las apoye y las acompañe, ¿ya? No tienen que poder solas. En esta situación, ya yo hablo como terapeuta, la mujer no tiene que estar sola en este momento. Ya, si a lo mejor tu pareja es el que está tambaleando, bueno, búscate a un grupo de personas, amigas, hermanas que te acompañen.
no vayas a las citas médicas solas, tenés que ir acompañada. También es un momento de muchísima fragilidad, porque encima algo que a mí me costaba mucho es que a mí me decían mucho, vos tenés que estar bien porque el bebé está dentro tuyo. Y yo estaba, pero para los perros. O sea, yo anímicamente a mí me golpeó muchísimo, digamos. Casi tuve que medicarme para la depresión, porque me vino un episodio depresivo fuertísimo, pero fuertísimo total. Y mira que soy psicólogo y mira que toda la teoría y el bla, bla, digamos, ¿no? Entonces, creo que es importante eso. Bueno, grupos de red, de contención, de apoyo, que no se queden con la primera, con el primer diagnóstico. Y siempre, en el caso que sea, nunca elijan el aborto. ¿Ya? Eso me daba miedo decirlo, pero no, voy a ser valiente. No elijan el aborto. Hay siempre sí a la vida. El Señor ahí va a obrar de la forma que Él vea, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa dignidad y esa confianza, ¿ya? Confianza heroica y plena de que el Señor y nuestra Madre se van a hacer cargo, ¿ya? Y obviamente, en lo que yo pueda alguna vez apoyarla, por supuesto, a mí me pueden buscar, digamos, para cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Eso. Ana María, ¿qué le diría a una persona que hoy está luchando con una enfermedad o con una adversidad, una situación así similar, y de repente ha perdido la fe? Pues sabes que hace un mes, bueno, este último tiempo perdí a mi madre, porque era como mi madre, a mi abuela, con una enfermedad gravísima, con un cáncer, con una metástasis en todo el cuerpo. Una mujer de muchísima fe, pero para otro episodio, es bárbaro. Y yo lo que les puedo decir es que el sufrimiento tiene otro sentido cuando es vivido con el Señor y nuestra Madre. ¿Ya? El sufrimiento mirado a través de los ojos de Dios tiene otro sentido, ¿ya? Entonces yo lo que les puedo decir es sí, o sea, que ustedes que uno pierda la fe no significa que el Señor y nuestra Madre pierdan la fe en nosotros. Ellos están, ¿ya? Ellos están presentes, de alguna forma ellos se hacen presentes. Y no por nada, cuando nosotros sufrimos es cuando ellos más presentes están. En los mensajes de la Virgen, en el Señor es bíblico, digamos, ¿no? En los momentos más dolorosos yo estoy ahí presente, digamos, ¿no? Entonces no se sientan solas, ¿ya? El cielo las acompaña y pidámosle la gracia de que todos nuestros sufrimientos los unamos al Señor y que Él nos dé los ojos para poder vivirlos a través de Él, porque el sufrimiento tiene todo un sentido atrás, hay todo un aprendizaje atrás. Habrá que, no sabemos por qué el Señor permite, digamos, ¿no? Pero habrá que ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, mostrar para mí, para mi familia, para mi comunidad. O sea, el Señor se glorifica, digamos, ¿no? A través de una situación de dolor, digamos, ¿no? Aquí le pregunto algo puntual. Y la voluntad de Dios es perfecta. Hay que trabajar mucho en esto, en la voluntad de Dios, en aceptar cuál sea la voluntad de Dios, por más que eso signifique sufrimiento para mí, digamos, ¿no? A eso voy. Le digo porque nos escriben en la cuenta en TikTok y nos escriben, nos comentan, tengo miedo, nos comentan respecto a la incertidumbre que viven muchas mujeres en distintos escenarios, en distintas situaciones. Entonces mi pregunta puntual es, frente al dolor, al miedo, a la incertidumbre, ¿qué acción le recomienda a usted a estas mujeres? ¿Qué acción realizar para poder enfrentar ese dolor, ese miedo, esa incertidumbre? Espiritualmente, porque estamos en un podcast espiritual, yo les recomiendo ir al Santísimo. Ir al Santísimo lo más que puedan y quedarse frente a la Eucaristía lo más que puedan. 1. 2. Confesarse. Ya hay que estar en gracia constantemente, porque el miedo es válido,
pero el tema es que a través del miedo nos turbamos y ahí perdemos la fe, perdemos la paz, ya quedamos en un estado que no viene de Dios, porque el Señor y nuestra Madre son paz, sobre todo. Entonces, confesarnos constantemente, ir muchísimo a la Eucaristía. ¿Ya? Y por supuesto, digamos, ¿no?, las personas que yo siempre voy a recomendar hacer cenáculos, ¿no? Hacer cenáculos, que es rezar el rosario y consagrarnos al corazón de la Virgen. Sin eso, yo no creo que se pueda, digamos, ¿no? Yo no hubiera podido. Y hasta el día de hoy, cualquier prueba, si no fuera por eso, no puedo. Ya, o sea, no hay nada, ni siquiera les puedo decir, vayan a terapia. Sí, las va a ayudar, yo soy terapeuta, digamos, no digo que no, pero ayuda. Pero realmente hay algunas situaciones, las pruebas que necesitamos al cielo con nosotros, digamos, ¿no? Y es por medio de esas acciones. Si vos a mí me preguntás, es por medio de esas acciones. Aquí yo le pregunto, para que ya vayamos llegando a la conclusión, de forma diaria, ¿qué papel juega la fe en su vida cotidiana? Como te decía, ¿no?, es la mejor herencia que a mí me ha dejado mi abuela, y es con lo que yo muevo ahorita mi familia, mi trabajo y mi día a día, digamos, ¿no?, en fe. Entonces yo trabajo en la fe de que, bueno, obviamente me formo para ser una buena profesional, en la fe de saber que voy a criar lo mejor que yo pueda a mi hijo, en la fe de que con mi marido vamos a lucharla todos los días, digamos, para tener un matrimonio de acuerdo a lo que el Señor y la Virgen quieran. La fe de vivir en un país como el que vivimos, con tanta incertidumbre. Nosotros los latinoamericanos, especialmente los bolivianos, somos muy resilientes, o sea, como que nosotros vivimos en crisis y nosotros sí que tenemos fe, nos van a hablar a nosotros, digamos. Entonces, la fe es el pilar más importante para todo en mi vida, digamos, ¿no? Ahorita es todo lo que tengo, ¿no? La fe en Dios y la Virgen. Es ello, al final todo es de ello. Ana María, ¿qué aprendió de Dios a través de todo este testimonio? Mira, la verdad, Oscar, que me has dejado ahorita temblando, porque yo cuando acepté venir acá dije, bueno, ya lo he conversado muchas veces, pero particularmente estoy conmovida. Yo creo que en confiar, de nuevo, ¿no?, en esperar. En esperar en Él, ¿no?, en tener la mirada puesta en Él y en la Madre, constantemente, y que toda nuestra vida gire alrededor de ellos, porque al final nosotros, los católicos, ¿cuál es nuestro objetivo final? Llegar al cielo. Totalmente, sí. Ser santos. Ese debería, ¿no? Creo que también el Padre Pío que decía, nosotros solo deberíamos rezar para eso, digamos, ¿no? Y en ese caminar es pues un camino de sufrimientos, digamos, ¿no? Si hasta el mismo Señor sufrió, pero la gracia que tenemos nosotros es que tenemos a nuestra Madre que nos acompaña al pie de la cruz como siempre, y nosotros sabemos que después de la cruz ¿qué hay? Resurrección, digamos, ¿no? ¿Sabes? Entonces es eso, ¿no? La fe es esa en la resurrección, digamos, ¿no? En que sí vamos a tener todas las cruces en diferentes momentos de nuestras vidas, pero que sabemos que no es en vano, ningún sufrimiento es en vano, es para algo mucho mayor, digamos, ¿no? Así es. Al Señor lo crucificaron y después resucitó, digamos. Entonces es eso, al final, después de cada sufrimiento es eso. Ana María, recordar es volver a vivir. Y hemos revivido, te hemos prácticamente llevado. Sí, la verdad que sí, Oscar. Muchos momentos. Yo quisiera retroceder un poquito o hacer retroceder o mirar atrás en el camino recorrido, ¿no? Y aquí viene mi pregunta. Uh-huh. En esos momentos de debilidad, de dolor, de confusión, de fragilidad, si pudiera retroceder el tiempo y hablarse a sí misma en ese momento de mayor turbulencia, ¿qué se diría? Usted misma. Tenga fe. ¿Y cuál sería ese momento? Si pudiéramos retroceder el tiempo y volver justo al momento donde están
ambos como pareja, en el vehículo, luego de haber recibido el diagnóstico, ¿qué le diría a esa pareja? Ustedes son un matrimonio de Dios y Dios no los va a dejar solos ni los va a desamparar. Eso le diría. En ese momento del auto que me decís. Tenga fe, justamente. Confianza en Dios y nuestra Madre. Amén. Por último, en un resumen muy puntual, en una síntesis, ¿qué enseñanza espiritual deja esta experiencia para poder compartir en el mundo? ¿Qué podrías decir como enseñanza para compartirle a todos, fruto de esta experiencia? Los frutos, mira, te diría la importancia de estar en oración y tener sabiduría y actuar con sabiduría. No dar ningún paso sin preguntarle al Señor y a la Virgen qué quieren. Señor, ¿qué querés de mí en este momento? Decime dónde voy, con quién voy. Vos hacete cargo de esta situación, ¿ya? Vos llévame a los médicos, vos llévame a las consultas, vos poné la fecha que me voy a ir a Sao Paulo. ¿Qué querés de mí? ¿Cómo actúo? Y para eso pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo. Ser muy humilde. La humildad y la pequeñez en el corazón es súper importante. Ahorita en este momento eso es lo que se me viene, digamos, ¿no?, a la cabeza. Entonces, y aferrarse, de nuevo te lo voy a decir, no me voy a cansar de decirlo, porque para mí fue pasar muchas horas frente al Santísimo. Eso era lo que a mí me sostuvo, digamos, ¿no? Pasar muchas horas ahí con el Señor. Entonces, a todos les diría, vayan. Cualquier prueba que estén teniendo, vayan al Santísimo y entréguenselo, y que el Señor y la Madre se hagan cargo de esto, digamos, ¿no? Las personas que quisieran contactarse con ustedes, ya sea con ustedes como pareja o con usted como profesional, ¿dónde podrían ubicarla? No sé si puede compartir, si quiere compartir, ya sea sus redes sociales, en fin. Sí. Bueno, yo estoy en las redes como SIC Ana María Pessoa, y también tengo con un grupo de colegas un espacio que se llama Camino Seguro, donde somos psicólogas y pediatras que acompañamos a familias desde el lado de la medicina integral, digamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que necesiten, ahí me mandan un mensajito, y si necesitan solamente conversar, un apoyo, lo que sea, también dispuestas. La verdad que es impresionante. Cada testimonio realmente nos deja aún más impresionados de la grandeza de Dios, de lo que la fe puede hacer. Hoy realmente estoy seguro que el equipo que está escuchando, que ha escuchado todo este testimonio, va a quedar, o ha quedado sin duda alguna, muy impresionado. Yo quiero agradecer a ustedes, bueno, a tu persona, a tu esposo, por esa decisión, por enfrentarse a ese diagnóstico médico, por tu fortaleza, por esa reacción. Y aquí también quiero rescatar esos cimientos que dejaron, esa herencia que dejaron las abuelas, que dejó la familia. ¿Por qué? Porque ese cimiento, esa fe, ese decir, quiero a mi hijo y no voy a interrumpir el nacimiento, gracias a esa fortaleza, esa fe, es de que Agustín está cantando a viva voz hoy en día, ¿no? Entonces, realmente creo que es algo muy destacable, y doy gracias a Dios por tenerla aquí sentada en la silla y que pueda compartir esta experiencia, este testimonio, que sin duda alguna sé que va a llegar muchísimo a muchas personas. De verdad, muchísimas gracias, Ana María, por haber estado con nosotros. Gracias a vos, muchísimas gracias a vos. Hay una parte de la Biblia que dice, ¿no?, que el Señor sana a los leprosos, y que solamente uno no me acuerdo si cuántos sanó, creo que eran 10, creo que solamente uno vuelve a agradecer. Así es. Entonces, la gratitud es importante. Gracias por llamarme, y que yo pueda públicamente de nuevo agradecer el milagro que hicieron el Señor y nuestra Madre en la vida de mi hijo. Entonces, gracias. A usted y a su esposo.
realmente destacable lo del esposo. Da gusto saber que hay hoy en día parejas, matrimonios que tienen una fe firme en Dios y que se apoyan el uno al otro. Este testimonio de verdad nos muestra de que juntos el desierto puede ser más llevadero. Así es. Han cumplido y siguen cumpliendo a cabalidad. Que Dios los bendiga muchísimo. Muchísimas gracias. Nos encomendamos a sus oraciones. Así será. Ya. Muchísimas gracias a todos. Una prueba más, una prueba de fe. La fe mueve montañas. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima.